Buenos días, hermanos. Vamos a comenzar nuestra clase de escuela dominical de hoy. Vamos a continuar con el estudio de este capítulo 24 de Lucas, último capítulo de este evangelio, y recordando un poco de lo que vimos la clase anterior, de cómo el primer día de la semana que resucitó el Señor, fue habiendo pruebas de esta resurrección indirectas, podríamos decir, cuando las mujeres van al sepulcro, siendo muy de mañana, saliendo de su casa aún oscuro y llegando a la tumba a la salida del sol, y que ven el sepulcro abierto y se asoman y está vacío, no está el cuerpo de Jesús ahí. Y luego el testimonio de aquellos varones, aquellos ángeles que estaban en la entrada del sepulcro, que les dicen: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive, verdad? No está aquí, ha resucitado. Y les recuerda las palabras que Él les dijo cuando aún estaba en medio de ellos, de que tenía que ser entregado a manos de los inicuos, de los pecadores, y ser sentenciado y muerto, pero que resucitaría al tercer día. Esa fue, vamos a decir, de las primeras pruebas de su resurrección. Luego, otro de los evangelios nos refiere que se aparece a Pedro, ¿verdad? Y luego está el pasaje que vimos último y sobre el que estamos tratando, que es los caminantes de Emaús. Cómo se aparece en el camino, se junta con ellos, platica con ellos, les pregunta por qué están tristes, y ellos dicen: pues por las cosas que han sucedido en estos días. ¿Qué cosas?, les dice Jesús. Y entonces, pues con tristeza y a la vez con afecto le dicen: pero eres un extranjero aquí, que no has sabido lo que ha pasado, que todo mundo se ha enterado, ¿verdad? Y entonces, y dan una descripción sucinta de quién había sido para ellos Jesús. Un varón justo, profeta, poderoso en hechos y palabras para con Dios y los hombres, pero que fue entregado por los sacerdotes y por las autoridades y fue crucificado, ¿verdad? Y de esto hace ya 3 días, aunque algunas mujeres nos han asombrado diciendo que Él vive, que unos ángeles les dijeron que Él vive, y también Pedro ha llegado a decir que Él vive, pero no le ha visto, ¿verdad? O sea, queda esa duda. Dicen, pero nadie le ha visto, ¿verdad? Entonces Jesús les reprende de alguna manera, con su manera tan, ¿qué les diré?, caballerosa, ¿verdad? Tardos e insensatos de corazón. Y fíjense que insensatos no es de manera de proceder, de costumbres, es de corazón. O sea, cómo tienen pesadez para considerar las cosas que deben de haber aprendido ya, ¿verdad? Y entonces les dice: ¿acaso no sabían que el Cristo tenía que padecer y morir y resucitar para entrar a su gloria? O sea, todo eso está en las Escrituras y Él se los había dicho, ¿verdad? Y entonces dice que empieza a abrirles las Escrituras para hacerles ver todo lo que las Escrituras decían de Él, ¿verdad? Entonces, eso sucede durante todo el camino. Llegan a Emaús, ellos ya llegaron a su destino, a donde iban, y Jesús hace como que iba a seguir más adelante. Y como platicábamos y decíamos en la clase anterior, que la hospitalidad es una de las cosas, de las características del pueblo de Dios, que no debe de faltar nunca. Cuando alguien, aunque no lo conocieran, aunque fuera una persona que era la primera vez que veían, pero que se hacía de noche en la plaza, en el camino, tenían la obligación de invitarlo a su casa a pasar la noche, ¿verdad? Era una obligación.
Y entonces ellos proceden a cumplir con ese precepto, ¿verdad?, que tienen dentro de su cultura, que les da su religión, y lo invitan: no vayas, el día ya declinó, quédate con nosotros, ¿qué vas a hacer a caminar de noche, verdad? Entonces Jesús pasa, se queda con ellos, y comentábamos cómo, siendo el invitado, el extranjero al que no conocen, toma la autoridad en la mesa, y entonces Él bendice la mesa y bendice el pan, lo parte y los distribuye. Y dice, y en ese partir el pan tan característica, esa manera especial de Jesús de bendecir el pan y repartirlo o partirlo, lo reconocen. Entonces, en el momento en que lo reconocen, Jesús desaparece de su vista y ellos se quedan tan asombrados. Los demás decían que había resucitado, pero ellos lo han visto, que era lo que cuestionaban. Pero Pedro dijo, pero no lo vio. Pero ahora ellos lo habían visto. Nosotros nos damos cuenta en eso cómo Lucas va llevando paso a paso estas pruebas de la resurrección de Jesús. El dicho de los ángeles, el dicho de las mujeres, el dicho de Pedro, hasta que llega a los caminantes de Emaús, que ellos sí lo vieron. Entonces no se pueden aguantar de quedarse con ese conocimiento y esa verdad. Dice que en esa misma hora regresaron a Jerusalén para comunicarles a sus hermanos lo que les había acontecido en el camino y cómo habían reconocido a Jesús cuando bendijo y partió el pan. Vamos a continuar con nuestra lectura para el día de hoy y vamos a ver en el versículo 32. Ellos empiezan a comentar uno con otro donde están allí en su casa, ¿verdad? Cómo se sentían. Y fíjense, aquí hay una cosa muy interesante: no cuestionan el mensaje, no se ponen a considerar todo lo que les estuvo enseñando de las Escrituras, sino lo que empiezan a compartir uno con otro es cómo se sentían cuando les hablaba. El mensaje se quedó, el mensaje, aunque lo conocían y aunque ahora lo entendían, no era tan importante como cómo se sentían ellos cuando Él les hablaba. Por eso dicen, no, sentíamos arder nuestro corazón cuando nos abrían las Escrituras. O sea, el tema de conversación era precisamente el sentimiento que ellos tenían adentro de sí. Tenían algo especial, diferente, cuando lo estaban oyendo. Hermana, como ellos habían convivido con Jesucristo y Él está en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra alma, yo creo que ese sentir era la certeza del Espíritu, ¿no? ¿Verdad que sí? De que con ellos iba la presencia divina. Uh-huh. Y aquí hay una enseñanza. Cuando Jesús está en nuestra vida, lo sentimos, ¿verdad? Y a veces no lo reconocemos como les pasaba a ellos en el camino, pero sabemos, lo percibimos de una manera que no es propiamente intelectual, sino que es en nuestro ser, en nuestro cuerpo. Por eso esa especie de calor interno que sentimos, esa experiencia, nosotros la vemos reflejada a través de la historia en distintos personajes. Es muy característico dentro de nuestro metodismo
que la conversión de Juan Wesley precisamente se caracteriza porque sintió su corazón arder cuando se estaba leyendo el prefacio a los Romanos de Lutero. Él sintió su corazón arder y tuvo la certeza de su salvación. Por eso nuestro emblema de como iglesia metodista tiene la cruz y la flama, ¿verdad? Porque eso representa esa seguridad de la salvación que experimentó Juan Wesley y que dio origen al movimiento metodista. Ahora no es el único. Tenemos, por ejemplo, a un personaje muy connotado en la Iglesia Católica y acerbo enemigo de la Reforma, ¿verdad? Que es Ignacio de Loyola. Ignacio de Loyola, en su conversión, también sintió su corazón arder, ¿verdad? Y el pastor Vaqueiro decía que a veces hay una fe auténtica con una teología equivocada. Entonces el Espíritu trabaja donde quiera. Que sigamos, que podamos captar la verdad que el Espíritu nos transmite, es otra cosa. Por ejemplo, en el caso de Ignacio de Loyola, era un militar. Él era un militar. Y cuando en una batalla quedó herido, inutilizado para ser un militar, porque sus piernas sufrieron grave daño, entonces él se propuso, era un militar de excelencia, ¿verdad? Distinguido, que siempre estaba al frente en la batalla. Y él quería loores y reconocimiento en ese renglón, pero cuando ya no los podía tener, dijo, pues ¿a qué me dedico? Y nosotros sabemos que en el español o eran militares o eran santos, o eran curas o eran religiosos. Así era, o una cosa o la otra. Era donde tenían renombre y dijo, pues voy a ser santo. Y se propuso ser santo, no porque le naciera o porque hubiera tenido la iluminación, sino por decisión propia. Entonces buscó y buscó y buscó la manera, ¿verdad?, de acercarse a Dios, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque quería ser notable. ¿Y qué hace? Primero busca esa comunicación hasta que la obtiene. Luego busca gente para organizar un grupo de trabajo. Y la gente que busca es con ciertas características, ¿verdad? Y también forma una orden, que es la orden de los jesuitas, con una, podríamos decir, desde el nombre, él dice, no quiero que lleve mi nombre, no, porque casi todas las órdenes tenían el nombre de su fundador. Pensemos en los franciscanos, el nombre de Francisco, los dominicos, pues Santo Domingo, o sea, el nombre del fundador. Y él dice, no, yo no quiero que sea el nombre del fundador, sino el nombre de Jesús. Por eso se llama Compañía de Jesús. Pero una cosa muy característica de la Compañía de Jesús es que la organizó como si fuera un ejército. Como si fuera un ejército. Y con la obediencia que tiene un ejército, ciega. Una obediencia ciega. Un militar no le cuestiona al que está arriba por qué lo manda a hacer, si es moral o no. Simplemente obedece órdenes. Y esa es la característica. Y los principios fue muy criticada, sobre todo en España, la orden de los jesuitas, porque sus conceptos morales no eran el bien por sí mismo, sino lograr las metas a como dé lugar. Entonces ese podemos decir que es maquiavélico, ¿no? Maquiavelo fue el que estableció ese tipo de sistema, ¿verdad? Sí. No importan los medios con tal de lograr el fin, ¿verdad? Y la obediencia ciega al Papa. Lo que el Papa pidiera, lo que el Papa dijera, lo que el Papa ordenara, eso se hacía. Era el ejército del Papa. Por eso recordemos que en la historia de España y de las colonias de España hubo un momento en que hay la expulsión de los jesuitas de todos los territorios españoles
incluyendo México, que todavía era colonia española, ¿verdad? Que fue sentidísima porque había muchas personalidades, muchos eruditos dentro de ese grupo, porque sí, son gente escogida, gente inteligente, gente de calibre, ¿verdad? Que su ideología es cuestionable, es otra cosa. Pero vemos esta experiencia que tuvieron los caminantes de Emaús en distintas gentes, ¿verdad? Y quise ponerles esos dos ejemplos porque tenemos un ejemplo muy loable, como es Juan Wesley, que los católicos dicen, o opiniones católicas han dicho, que si hubiera nacido dentro de la Iglesia Católica ya estuviera en los nichos y en el santoral, ¿verdad? Por su carácter, por su forma de ser. Y el otro, que aunque también está en el santoral, pero de una moral no vamos a decir en sí, sino sus puntos de vista cuestionables. Voy a decir otra cosa favorable de los jesuitas, porque siempre tenemos que ver lo bueno de la gente. Los jesuitas fueron los que le enseñaron a Pablo IV, que era el cardenal Carafa, que era terrible, el perseguidor, el que quiso acabar con la Reforma. Ellos le enseñaron que los beneficios eclesiásticos, las bendiciones eclesiásticas no se venden. Ellos le enseñaron al Papa que el trabajo de la Iglesia no se vende, que debe de ser gratuito. Después de Lutero. Sí, en el tiempo de Lutero precisamente, ¿verdad? En el tiempo de Lutero. Lutero muere y sigue la contrarreforma, ¿verdad? Trabajando duro. Casi se acaba la Iglesia reformada, casi se la acaba. La heroína de salvar al movimiento reformado fue Isabel de Inglaterra. Fue la que vino a salvar el movimiento. Sí ha caído Inglaterra, ellos querían acabar con Isabel. La idea era que la reina acabara, quitarla como reina, porque decían que no era legítima, y imponer otra vez la religión católica en toda Europa. Pero ella fue el paladín, la heroína de sacar adelante la reforma. Después de Ana Bolena. Fue después de Ana Bolena, ¿no, Ana? Sí, no, ella era hija de Ana Bolena. De Ana Bolena. Sí, era hija de Ana Bolena. Por eso, como se casó todavía sin estar divorciado de Catalina, decían que era una hija espuria, ¿verdad? Entonces, esa era la razón que aducían para no quererla como reina legítima. ¿Y qué interés tenía la reina Isabel? Pues ella había sido educada en las ideas de la Reforma. Recordemos que el reformador inglés es Thomas Cranmer, y ella había sido criada en ese ambiente. Su medio hermano, el que fue rey después de Enrique VIII, Eduardo, creo que VII, no me crean porque ahorita no lo tengo muy claro en la mente, fue el que llevó la reforma perfecta en Inglaterra, muy bien llevada, pero sube Catalina de Aragón y anula todas las reformas hechas desde Enrique VIII y de su hijo, ¿verdad? De Eduardo. Entonces, cuando llega Isabel, la Iglesia Católica estaba dominando en Inglaterra por medio de Catalina, que era mayor que Isabel, ¿verdad? Entonces, era realmente un peligro muy grande en el que estaba toda la ideología de la Reforma. ¿Sí, Nelly? Hermana, retomando un punto del líder de los jesuitas, que en vez de ser militar quiso ser santo, yo quiero citar un texto de Pablo en sus cartas que dice: procuren los dones mejores. Yo no sé si él lo tomó de querer ser santo derivado de este texto, yo no lo sé, pero aquí sí dice que necesitamos estar conscientes de procurar los dones mejores. Sí, y Pablo hace mucho hincapié entre los dones que podemos decir
de conocimiento, de llevar la palabra, de esparcimiento, y los de testimonio, ¿verdad? Porque los de testimonio son para afuera, para convencer, pero convences y entonces tienes que educar, y esos son los dones mejores, los que te hacen crecer en el conocimiento de la fe, ¿verdad? Los otros son, vamos a decir, por ejemplo, sanidad, milagros, lenguas, todos esos son para afuera, para la gente, que la gente de afuera se dé cuenta del poder de Dios, ¿verdad? Pero hacia adentro del grupo, de la iglesia, son los dones, por ejemplo, de profecía, de sabiduría, de entendimiento, de apóstol, o sea, esos dones que son de enseñanza y de conocimiento y que te elevan tu espiritualidad, ¿verdad? Sí, y a veces los dones que nos asombran son los que buscamos, pero no buscamos los que nos forman, ¿verdad? Y por eso Pablo hace esa advertencia. Muy bien, entonces ya hablamos de esta emoción, esta sensación que sentían los caminantes de Emaús, ¿verdad? No sentíamos arder nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino, ¿verdad? Esa cosa tan fuerte que ellos experimentaban. Entonces, ¿cómo no? Es como un criticarse a sí mismos. ¿Cómo no nos dimos cuenta con eso, verdad? Tuvo que estar en medio de nosotros y con su manera característica en la mesa, al partir el pan, lo reconocimos, ¿verdad? Al bendecir y partir el pan. Muy bien, entonces regresan a Jerusalén y entonces platican cómo le habían reconocido al partir el pan. Muy bien, vamos a seguir con la lectura, versículo 36. Miren, les digo qué cuidadoso es Lucas de irnos llevando paso a paso, ¿verdad? Y dice, y mientras ellos aún hablaban de estas cosas, o sea, discutiendo unos con otros sus experiencias y tratando de llegar a un entendimiento, ¿verdad? Porque claro, una resurrección no es una cosa común, es una cosa sobrenatural, ¿sí? Entonces es difícil que nuestra conciencia la capte y la acepte, ¿verdad? Entonces ellos estaban discutiendo acerca de todo esto cuando Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Y es hermoso el saludo, ¿verdad? Imagínense que están todos allí hechos bolita, hablando unos con otros, y de repente Jesús, sin darse cuenta cómo llega, cómo entra, cómo nada, está en medio de ellos, en medio de ellos. Así como había desaparecido, así apareció en medio de ellos, ¿verdad? Porque ya su cuerpo ya no tenía las barreras físicas, ¿verdad? Era otra, era un cuerpo glorificado. La atención, hermana, como el mismo Espíritu del Señor les abría el entendimiento, como dice su palabra, para que a través de ciertas acciones lo identificaran y les da la certeza a su propio espíritu de que Él es, en verdad Él es. Y nosotros vemos aquí que su saludo es hermoso. Paz a vosotros. ¿Y qué quiere decir este paz a vosotros? No tengo nada que reclamarles. No tengo nada que pedirles cuentas. No les dice por qué se fueron cuando me apresaron, ni por qué tuvieron miedo cuando me crucificaron, ni por qué me negaste, Pedro, 3 veces. No, ninguna reclamación. Simplemente estoy contento de estar en medio de ustedes. Por eso ese saludo, paz a vosotros, ¿verdad? Es hermoso cómo el Señor Jesús nos enseña a no guardar resentimientos
con las demás personas, ¿verdad? Dice, entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Fíjense cómo somos tan difíciles para que nuestra mente lógica y carnal entienda las cosas espirituales. Creían, estaban atemorizados, espantados primero, porque óigame, que un muerto se te aparezca no es algo que te sientas muy tranquilo, aunque sea alguien que amas, que deseas ver. ¿Por qué? Porque sabes que no es natural, que viene de otra dimensión, de otro mundo. Entonces te causa temor. Yo creo que ya se los conté una vez que cuando murió mi hermana mayor, estábamos, el que fue mi primer esposo, que entonces era mi novio, y yo sentados en la cochera de la casa, que entonces era su casa, ¿verdad? Por la calle Washington, y era una cochera abierta con una reja baja, y había mecedoras ahí en la cochera, y estábamos sentados platicando de distintas cosas tristes, ¿verdad? Porque había sido el funeral de mi hermana, y entonces pasa un joven, despacito, 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 alto, delgado, pero con una palidez que espanta. Y nos les quedamos viendo todo el momento en que pasó, todo el curso de la cochera, y luego nos volteamos a ver y me dice mi esposo, ¿sentiste lo mismo que yo? Y le digo, parecía un muerto. Pero así, esa impresión que te da ver a alguien con faz cadavérica, porque es diferente de la faz con vida. Es una palidez, ni siquiera podemos decir de cera, porque la cera es translúcida y esta es terrosa. Es una palidez rara, verde, ¿verdad? Y eso que debe de haber sido una persona común, pero probablemente enferma, ¿verdad? O quizá la luz que había, vayan ustedes a saber qué, pero en el estado de ánimo que estábamos, y ver a una persona así, más o menos vestidito, ¿verdad? No se veía pobre, vestidito. Entonces es impresionante. Yo se los comunico para que entendamos cómo se sintieron ellos, espantados. ¿Por qué espantados y atemorizados? Porque creían que veían espíritu. Un muerto está en medio de nosotros. Así se sentían, ¿verdad? O sea, no alcanzaba su mente a captar. Por eso las explicaciones que vienen después. Pensaban que veían espíritu. O sea, no está vivo simplemente está aquí, pero es un muerto, ¿verdad? Pero él les dijo, o sea, aquí viene el tranquilizarlos. ¿Por qué estáis turbados? O sea, cuando nosotros tenemos esas sensaciones, se turba nuestra mente. No sabemos qué pensar, no tenemos claridad para sentir lo que está pasando, que si es real, no es real. Simplemente no podemos pensar. No sé si les haya pasado, es muy común cuando uno sufre un accidente, que de momento no puedes coordinar. A mí una vez me pasó, por ejemplo, que después de un choque, me dice el agente de tránsito algo como mueva su carro para atrás, y no podía coordinar, algo que haces mecánicamente, el meter el cambio, el mover, era así un destanteo, vamos a decir. Bueno, así es la turbación, ¿verdad? La mente se turba con ciertos eventos y de repente no sabes cómo actuar. Y así estaban ellos. Pero no nada más les ve su actitud, sino les dice, ¿y por qué vienen a vuestro corazón esos pensamientos? O sea, se está dando cuenta cuál es el motivo de su turbación. Estamos viendo un espíritu. ¿Qué está pasando? ¿Qué experiencia tenemos nosotros aquí, verdad? Tan terrible. Entonces, ¿qué hace Jesús? Les dice, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. O sea, no están viendo un espíritu, soy yo mismo, el que he estado en medio de ustedes. Palpad y ved.
porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como yo tengo. Y para comprobación, dice, y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. O sea, las manos heridas y los pies heridos, ¿verdad? Se los muestra como testimonio, que Él no es otro, pudiera ser otro, pero si fuera otro no tendría las marcas de la crucifixión. Yo mismo soy, y para convencimiento les muestra las marcas, ¿verdad? En sus manos y en sus pies. Y no solo eso, hermana, les dice, toquen, sí, palpen. O sea, a través de los sentidos reconocen. Sí, la vista primero, me están viendo, soy yo, tengo carne y huesos, palpen, ¿verdad? O sea, los medios de conocimiento de la realidad que tenemos, que son nuestros sentidos, aparte el oído, que ya estaban oyendo su voz, ¿verdad? Entonces, por medio de sus oídos que reconocieran, ¿qué les dice? Que yo mismo soy, ¿verdad? Yo y no otro. Vamos a seguir con la lectura, el versículo 41. Entonces nosotros vemos, dice, y como todavía ellos, y Lucas es muy benévolo, dice, de gozo, o sea, entendieron que era Él y estaban bien contentos, pero de gozo, dice, estaban maravillados y no podían reaccionar. O sea, realmente es un portento, algo que no se puede creer fácilmente, aunque ellos habían visto levantar a Jesús muertos, lo habían visto, pero no es igual levantar muertos de gente común al maestro, ¿verdad? Haberlo visto sufrir tanto el martirio, la muerte, la agonía, entonces les parecía imposible, ¿verdad?, que tan maltratado pudiera volver a la vida. Y estaban maravillados de que aquello era verdad, ¿verdad? Pero seguían sin poder reaccionar. Entonces Jesús, para convencerlos todavía mejor de que Él era en espíritu y en cuerpo, les pide de comer. ¿Por qué? Porque un espíritu no come, ¿verdad? No come. Entonces les pide de comer. ¿Y qué le ofrecen? Pues lo que tenían por allí, ¿verdad? Entonces le dieron parte de un pez asado y de un panal de miel. Entonces come. ¿Tenía Jesús necesidad de comida? Ya como estaba, ya no tenía necesidad de comida. Pero era necesario para que aquellos entendieran que era Él con todo y su cuerpo. Que era Él, como dice, Él mismo, ¿verdad? Entonces es una prueba más, o sea, otra manera de que entendieran que realmente había resucitado. Seguimos con el versículo 44. Hermana, y cómo era necesario que a ellos les quedara bien claro, que tuvieran esa certeza, porque ellos iban a ser los testigos más poderosos. Miren, los eruditos dicen que si los discípulos hubieran creído las palabras de las mujeres luego, sí, entonces los historiadores hubieran dicho, todos estaban enajenados, todos creían verlo, deseaban tanto verlo que lo veían en todas partes, pero esa incredulidad tan tenaz que tuvieron es la prueba de que Él realmente resucitó, porque batallaron mucho para convencerse de que había resucitado. Es que eran mujeres. Sí, también, ¿verdad? No tenían la misma credibilidad porque no eran hombres, ¿verdad? Pero de todas maneras esa incredulidad sirvió como una prueba de que les costó mucho creer, ¿verdad? Entonces no fue fácil que ellos creyeran en la resurrección, sino que les costó. Y vemos los distintos pasos que tuvieron que darse
para que ellos se convencieran, ¿verdad? Y ya Entonces, convencidos, entonces iban a hablar con poder. Sí. Y nosotros venimos de ellos. Primero iban a tener un conocimiento que iban a defender con ganas. Y luego el poder vendría después, Nelly. Porque todavía tenían el conocimiento, pero el poder de convencimiento, pues lo del Espíritu, ¿verdad? Y hasta que no viene el Espíritu, entonces realmente tienen el poder que nos es dado también a nosotros de proclamar a Jesucristo. Y como nosotros, Reina, nos desesperamos porque Sí. la gente No cree. no nos cree, Sí, ¿verdad? sí. Y decimos, ajá, siempre. Sí. Si aún ellos que viviendo con... Sí, cómo no, ¿verdad? Entonces, pero aquí es donde vemos que no es mérito, que no son las palabras nuestras muy buenas o muy convincentes, sino viene de arriba, viene de arriba. Si el Señor considera que en aquel lugar, aquella persona, es de los que Él tiene preparados con su espíritu para ser convencidos, o es su tiempo de ser convencidos, se lleva a cabo. Si no, no debemos desesperarnos. ¿Qué dice? Nosotros sembramos, pero otros cosecharán. Yo les digo que yo soy una prueba de eso, porque yo joven, adolescente todavía, fui llamada, fui invitada por el Señor a ser de su pueblo, pero tardó mucho tiempo. Me convertí en joven, me casé, tuve hijos, hasta que me comprometí con el Señor, hasta que me atrapó el Señor. Pasó mucho tiempo, pero aquel pastor, Pedro Vázquez, que me inició, o aquel pastor Bautista Rodríguez, que fue de los primeros que me habló, no vieron el fruto, pero uno siembra y otro cosechará, ¿verdad? Ya fue el pastor Vaquero el que cosechó, ¿verdad? Pero así es. ¿De dónde viene Él? De arriba, porque Él conoce nuestros momentos, nuestros tiempos adecuados. ¿Por qué razón? No lo sabemos, ¿verdad? Porque yo les digo, desde adolescente yo sentí, pero quizá la iglesia bautista no era mi lugar. Quizá el Señor me quería para otra parte. Quizá la iglesia y la Trinidad no era mi lugar. El Señor me quería para otra parte y me trajo aquí. He estado en muchas partes, ¿verdad? Estuve aquí y en Príncipe, pero no me dejó en Príncipe. Y tuve iglesias, pero no me dejó en esas iglesias. Me volvió a traer aquí. ¿Por qué? Porque el Señor tiene propósitos y a veces no los entendemos, ¿verdad? Pero por eso les digo que yo soy una prueba, un testimonio de ese trabajo que hace el Señor, ¿verdad? Hermana, Sí. si me permite, a mí me suena interesante el hecho de que el cuerpo resucitado de Jesús y aún el cuerpo glorificado ya después conserva sus marcas de las heridas, tanto en las manos como en el costado, porque la creencia común es que pues cuando resucitemos no vamos a resucitar con las debilidades que teníamos antes, ¿verdad? Pero esas heridas continúan como un testimonio eterno, ¿verdad? De su sacrificio. Sí. Tanto así que cuando Juan en el libro de Apocalipsis tiene la visión en el capítulo 5, dice que ve un cordero como inmolado, ¿verdad? Un cordero inmolado era un cordero, o sea, muerto de una manera sacrificial, ¿verdad? O sea, degollado. Sí. Claro, la herida es diferente, Sí. ¿verdad? Pero el significado sacrificial es el mismo, Sí. ¿verdad? La muerte en Exactamente. favor de... El cordero es simbólico de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y Él lo ve degollado. Sí. O sea, las mismas heridas sacrificiales que Jesús tenía, ¿verdad? Sí, gracias, pastor. Es realmente muy interesante. Vamos a seguir la lectura. Miren, qué interesante y qué importante es
que nosotros siempre, cuando querramos convencer o enseñar algo, nos vayamos a la Escritura, nos volquemos a la Escritura, porque el mismo Jesús constantemente está haciendo uso de esto, ¿verdad? Y aquí en este pasaje es muy importante, ¿verdad? Dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo dicho en la Escritura. Y menciona las tres clasificaciones que los judíos acostumbran a hacer de las Escrituras, ¿verdad? Por eso dice los profetas, la ley de Moisés, los profetas y los salmos, ¿verdad? La parte de los salmos ellos les llaman los escritos, ¿verdad? Pero son las tres partes de las escrituras en que divide en la religión judía la escritura, ¿verdad? Entonces les estuvo mostrando y diciendo lo que cada sección de la escritura hablaba de él, y siempre él les estuvo recalcando eso, y ahí les dice que era necesario que se cumpliera. O sea, no podía, la palabra de Dios no puede fallar, siempre se cumple. Cuando algo se dice, se cumple. Puede ser muy temprano o muy tarde, pero se cumple. Recordemos, hemos dicho ya varias veces, lo que llamamos el protoevangelio del Antiguo Testamento, que es el libro de Isaías, que es el que ve con más claridad toda la vida de Jesús, toda la vida de Jesús. ¿Y cuándo vive Isaías? En el siglo VIII antes de Cristo. En el siglo VIII. O sea, 700, vamos a ponerle números cerrados, 800 años antes, que son 700 y tantos, ¿verdad? Antes de Jesucristo. O sea, ¿con cuánto tiempo Dios ya estaba mostrando para enseñar al pueblo? Nada más que a veces nos parece tan irreal las palabras de la Escritura que les damos un sentido que a nosotros nos parece propio, y esa era la enseñanza que daban los estudiosos judíos, una enseñanza de su propio entender. Por eso Jesús siempre les aclara las Escrituras, les abre el entendimiento, dice. ¿Por qué? Porque tenían entendimiento, pero a la enseñanza judía. Entonces Él les abre el entendimiento para que puedan captar todo lo que las Escrituras decían acerca de Él, y que tenía, aquí está lo importante, que tenía que cumplirse, ¿verdad? Así como Isaías nos relata lo del siervo sufriente, ¿verdad? Y cómo, ¿verdad?, habla de que repartirían sus vestidos, que sería entregado, que sería matado por los no nomás pecadores, sino por los gentiles, ¿verdad? Todo eso tenía que cumplirse. Entonces eso es lo que Jesús les está diciendo, ¿verdad? Ahí en esas palabras, que tenía que cumplirse en Él lo que estaba escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Vamos a seguir con el versículo 45. Dice que entonces les abrió el entendimiento. Nosotros tenemos que darnos cuenta que nuestros conocimientos anteriores, nuestro entorno, nuestras costumbres, nuestra manera de pensar, nos dan una base para que nosotros hagamos juicios. Entonces, dependiendo de esa base, son los juicios o lo que entendemos. El conocimiento no se da en el vacío, el conocimiento se da sobre una base. El niño pequeño
de primaria, de primero de primaria, no va a entender algo que le digamos igual que uno de secundaria o que uno de profesional. ¿Por qué? Porque su base de conocimiento es diferente, aunque las palabras que les digamos sean las mismas. Entonces, el aprendizaje que nosotros hacemos de lo que oímos o de lo que leemos depende de esa base que tenemos de conocimiento. Les voy a poner un ejemplo. Yo leí muy jovencita un libro que era para jovencitos, que era Mujercitas y Hombrecitos, de Luisa M. Alcott, y Mujercitas y Hombrecitos, y cuando lo leí en esa edad de adolescente, me interesó todo lo que era de adolescente, pero todo lo que era de las personas mayores no le puse mucha atención. Pero cuando ya fui mamá, entonces le volví a leer el libro, ya lo entendí de otra manera, porque ya no me interesaba nomás de los muchachillas y muchachitos, cómo procedían, sino ya las reacciones de los padres, de las mamás, de la gente adulta. Ya le puse atención, que para nada le había puesto atención cuando era jovencita, ¿verdad? Y cuando lo he leído ahora ya mayor, para pasárselos a mis nietas, porque les sigo recomendando esas lecturas, entonces ya veo otro aspecto, ¿verdad? Ya, por ejemplo, veo el contexto, veo la guerra por la que estaba pasando Estados Unidos, veo las cuestiones de la dificultad de las familias, las dificultades económicas. O sea, veo otros aspectos que no les había puesto atención ni cuando era mamá, ¿verdad? Y así es también el conocimiento de la Escritura. No, según la base que tengamos, es la manera como captamos las cosas, ¿verdad? Por eso, cuando uno es pastor, y el pastor Mario no me dejará mentir, uno habla en la iglesia, depende del tipo de congregación que tiene, ¿verdad? Porque está hablando para un cierto entendimiento. Yo, por ejemplo, que fui pastora de lugares muy pobres, por ejemplo, cuando estuve allá en la unidad modelo, pues era un medio normalito, vamos a decir, gente trabajadora, obreros, obreras, ¿verdad? Un medio, ¿verdad? Con una cultura rudimentaria, pero con una cierta cultura. Pero cuando estuve en Jesús es el Camino, tuve un grupo de estudio en la colonia obrerista, se llama, la que está junto a los rieles, y luego ese grupo lo cambiábamos allá por Granja Sanitaria, que no tenían ni siquiera la lectura, nada. Entonces la manera que les hablas es diferente para que te puedan entender. Si les hablo como les hablo a ustedes, pues se me quedan en ayunas, ¿verdad? A esa gente hubo que enseñarla desde leer, y ¿saben que aprendieron a leer? Y yo tenía que tener la paciencia de esperar que leyeran sílaba por sílaba, para que pudieran juntar las palabras, ¿verdad? Pero aprendieron a leer, pero tenía que hablarles en ese altura de capacidad, ¿verdad? Para que pudieran entender lo que estaban leyendo. Entonces, con los discípulos está pasando lo mismo. Es su conocimiento que ellos tenían, por lo que tenían como un velo, que no les dejaba ver la realidad de lo que leían, hasta que Jesús les abre el entendimiento. Y eso lo hace mucho el Espíritu Santo cuando leemos y leemos la palabra y de repente se nos hace la luz. Una palabra que la habíamos leído 10, 20, 50 veces y de repente es significativa para nosotros. Ese es el quitarse el velo que tenemos y que el Espíritu nos revele. Y es lo que hace Jesús, desabre el entendimiento. Yo quise puntualizar esto porque a veces es como una palabra que leemos, les abrió el entendimiento, como diciendo eran medios tontos. No es que fueran tontos, es que tenían como una especie de velo que no les dejaba ver y entender la realidad que contenían esas palabras, ¿verdad? Entonces dice, les abre el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras
Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Aquí hay una palabra muy importante, fue necesario. O sea, era una necesidad que Jesús muriera, porque si no, Jesús no moría, no había salvación para nosotros. ¿Por qué? Porque, como dijo el pastor, Él era el cordero del sacrificio. Él era el que estaba pagando con su muerte, con su vida, y por medio de su muerte, nuestros pecados. Por eso era necesario, ¿verdad? O sea, no debían de dolerse ya teniendo ese conocimiento, porque tenía que ser así, no había otra manera, ¿verdad? Y el gozo, el triunfo, y no nada más que muriese, sino que resucitase al tercer día. Y era lo que ellos estaban viendo y experimentando, ¿verdad? O sea, entender las Escrituras en todo su contenido y hasta comprender plenamente la resurrección. Y que se predicase su nombre, en su nombre el arrepentimiento. ¿Esto no lo leímos? Sí. Y el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Entonces, aquella experiencia que ellos tenían de las enseñanzas de Jesús, de las sanidades de Jesús, de los milagros de Jesús, de la muerte y resurrección de Jesús, tenían que llevarlo. Esa era parte de lo necesario, que se llevara a todas las naciones, que se predicase a todas las naciones, ¿verdad? Comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. O sea, era necesario que ellos, de su propia experiencia, no de tercera voz, sino de su propia experiencia, fueran testigos. Sí, Aarón, por favor. Siempre que yo leo la Escritura, lo que busco siempre es ver dónde yo estoy mal, ¿verdad? O sea, ¿no? O sea, personalmente, o sea, para que no sea nada más pura teorización. Dónde Dios me habla a mí. Y lo que yo he visto es que a veces hemos dejado la predicación del arrepentimiento y del perdón de pecados, y la esencia, y ahí lo dice Jesús, de la predicación debiera ser ese. Nos enseñó Jesús que una casa voy a poner ejemplos, una casa se funda sobre la roca, no sobre la arena, porque si no vienen vientos, ¿no? Y que unas semillas puedes sembrar en el camino o en el campo. O sea, hay muchas cosas que enseñamos del púlpito, pero a veces se nos hace muy difícil, y sí necesitas hacerlo bajo la unción del Espíritu Santo, porque no es fácil, y puede ser improductivo. Hablar del arrepentimiento y perdón de pecados. O sea, este es un tema, pero no hay otra manera de entrar a la presencia de Dios. Y ahorita que usted mencionaba lo que sintió Wesley en su corazón, es la necesidad de ir a la cruz y pedir perdón y saber uno que está mal. O sea, saber uno que está mal, eso es una obra del Espíritu Santo, y bajo la unción del Espíritu Santo. Si no, pues no puedes predicar bajo la unción, o sea, no, porque es diferente la enseñanza, creo yo, a la predicación. Y en la predicación, bajo la unción del Espíritu Santo, puedes predicar que es necesario arrepentirse y el perdón de pecados. Por cierto, la primera predicación de Pedro, en Hechos, si nosotros lo vemos, fue un llamado al arrepentimiento y perdón de pecados, ¿no? A este Jesús que vosotros crucificasteis, ¿no? Dios lo ha hecho Señor. Entonces, ¿qué haremos? Arrepiéntense. O sea, es necesario. Y cómo yo valoro esos ministerios que bajo la unción del Espíritu Santo nos llama a que necesitamos ponernos en cuenta con Dios todos. Pero más, desde luego, la locura de la predicación a la que se refería Pablo, ¿no? Que son salvos por la locura de la predicación. Y ahorita me llamó la atención que el énfasis de Jesús dijo, también habla de enseñar, incluso pues había discípulos, sus discípulos, él enseñaba, el maestro, ¿no? Le decían maestro, además de Señor. Pero aquí el énfasis él pone, dice, prediquen del arrepentimiento
y del perdón de pecados. Y cómo nos hace falta a veces ministerios, que en lugar de, porque a veces uno predica el arrepentimiento y perdón de pecados, pues sales peleado con la persona, porque a veces no está bajo la unción, sino es, ¿y él quién es él para decirme a mí que yo estoy mal, si él también está mal, y si él, no, y él hace esto y esto y eso? Pero bajo la unción del Espíritu Santo, la experiencia es como la de Wesley. O sea, es un calor que sientes en el corazón y que te cambia, te transforma, y yo creo que todos me están entendiendo porque lo vivimos, de ir a la cruz. Sí, claro que sí. Miren, yo quiero hacer hincapié en esto que estás diciendo, Aarón, y es cierto, la predicación siempre debe ir dirigida a un cambio de vida. La palabra debe provocar en los oyentes un cambio, sean inconversos o conversos, porque dentro de la iglesia podemos pensar que no se necesita el arrepentimiento así, el convencimiento de la necesidad de ir a Jesús, porque ya lo tenemos, pero siempre tenemos errores, pecados, cuestiones que tenemos que corregir, y de eso se trata la predicación dentro de la iglesia, porque es a convertidos, pero siempre tenemos cosas que tenemos que enderezar. Entonces ahí, aunque no le llamamos arrepentimiento, pero es el cambio de vida, ¿verdad? Tienes que dejar aquello que estás haciendo mal y seguir la enseñanza de Jesús, seguir podemos decir, los principios cristianos, ¿verdad? Lo que Jesús nos enseñó. Y ahí va involucrado el arrepentirte de esa manera como estás viviendo, reconocer que es la convicción de pecado y transformar tu vida. Y eso es lo que hace la palabra. La predicación, ese es el objeto de la predicación, no es otro. Nada más que no siempre le llamamos con las palabras, ¿verdad? Arrepentimiento. Yo lo quiero aclarar porque si no llevamos la predicación para un cambio de vida, es inútil. Es inútil. Hay algunos pastores que les llamamos anecdóticos, que platican anécdotas de su vida y cosas así. Y discúlpenme porque yo a veces les platico mucho también de mi vida, pero en el sentido de ejemplos, para aclarar, ¿verdad? Pero no como el propósito, ¿verdad? Si alguien predica más de su propia vida que de la palabra, pues no está buscando un cambio de vida en su congregación. Esa es la diferencia. Pero todo pastor bien formado es lo que busca, que en su congregación haya cambios de vida para bien, para que realmente el espíritu cristiano se manifieste en el grupo. Ahora he estado, no sé, me ha dado por repasar libros que ya tenía muy leídos, y he estado leyendo a Mackay en un libro que contiene algunas conferencias que dio él ya siendo bastante anciano, y hubo algo que me llamó mucho la atención, me llamó la atención en su momento, pero me lo hizo revivir, y dice que es fácil ser buenos cristianos, piadosos, llevando el beneficio del bien a las comunidades y aún a nuestro propio pueblo, ¿verdad? Siendo, como nos enseña Jesús, siendo buenos samaritanos, siendo buenos con el prójimo, ¿verdad? Ayudando al prójimo. Pero qué difícil es ser hermanos. ¿Ser qué? Hermanos. Es fácil ser bueno con el prójimo, está lejecitos, pero qué difícil es ser hermano. Y tiene razón, porque a los que tenemos cerca muchas veces no los soportamos, y no digo los de fuera, los de dentro, ¿verdad que sí nos pasa eso? Entonces es difícil, y el verdadero carácter cristiano es precisamente ese, que nos amemos los unos a los otros, para que todo mundo pueda entender que Jesús verdaderamente fue enviado. En eso conocerán que yo soy el Señor, en que os améis los unos a los otros. Y dice
Y eso es lo difícil. Digo, 15 Sí. pesos, nadie tiene mayor Amor que es que aquel que da su vida. vida por los hermanos, ¿verdad? Y eso a mí me quise decírselos ahorita, como estamos terminando el Evangelio de Juan y tenemos que captar el sentido del Evangelio. Y el sentido del Evangelio es ese, ¿verdad? Que nos amemos, que nos sintamos como si fuera yo el otro al que estoy viendo, ¿verdad? Y decía otro escritor cristiano de renombre, decía, muchas veces el rostro te nubla el corazón. O sea, ves a la persona y se te cierra el corazón al amor, ¿verdad? Por su expresión, por su tipo, por su característica, por lo que sea, pero la simple figura te cierra al amor. Entonces tener cuidado de eso, ¿verdad? Que esas circunstancias no nos inhiban del amor que el Señor nos ha dado y que pide que nosotros demos también. Vamos a seguir. Isaías, hermana, de hecho lo dice del mismo Jesús. Le veremos más inatractivo para que le deseemos, con respecto a lo que está diciendo, ¿verdad? Yo entiendo ahí, o creo, ¿verdad?, que la gente veía a Jesús Todo y no le veía nada maltratado. atractivo ¿Por qué voy a digo, seguir a eso? no en el momento precisamente de la cruz o de sus sacrificios, sino aún antes lo veían y Era uno de tantos. Sí. común, ¿verdad? Pero en el momento de la cruz, la decepción de verlo maltratado, herido, muerto, al que creían lleno de todo poder para vencer todo lo que se presentara, de alguna manera era una decepción, y era por lo que estaban tristes los caminantes de Maús, ¿verdad? De ahí las palabras, ahí donde resaltan las palabras de Juan cuando dice, y vimos su gloria. O sea, vimos más allá de una apariencia. Sí. Y eso es importante. Eso es de lo que tenemos que captar cuando nosotros estudiamos los evangelios, ¿verdad? Ese mensaje que no es de palabras, sino que es de sentimiento. ¿Qué produce nuestro corazón? El estudiar el evangelio y conocer la vida de Jesús y todo lo que nos dejó, ¿verdad? Y todo lo que nos sigue dando a través del Espíritu Santo. Y hermana, y yo creo que también cuando dice Juan vimos su gloria, yo creo que esa gloria también podemos verla en los demás, que tienen a Cristo en su corazón, ¿verdad? Y en Pablo dice, cada ser tiene su propia gloria, ¿verdad? Todo tiene su propia gloria y debemos de ser capaces de verla, ¿verdad? Muy bien, vamos a seguir adelante para terminar. Es el 49, ¿verdad? Bueno, dice la Escritura, y aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. ¿Cuál es la promesa de su Padre? Pues el otro Consolador. Dice, no los dejaré solos. Les dijo en los últimos tiempos de enseñanza, sino que es necesario que yo me vaya para poder enviar al otro Consolador. Porque si yo no me fuere, no vendría. Entonces es necesario que me vaya, ¿verdad? Entonces enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, o sea, al otro Consolador, al Espíritu Santo. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. O sea, esta promesa va a venir, pero no se dispersen, no se vayan, no agarre cada quien su camino, no empiecen a trabajar y a hacer todos como quieren, sino quédense juntos, ¿verdad? Quédense juntos. Entonces,
Por eso nosotros los encontramos que permanecían en el aposento alto, ahí fue su casa, ahí se juntaban, y no nada más los 12, vemos que ya en el libro de los Hechos que eran 120 los que se reunían y habitaban en el aposento alto para estar reunidos orando. Y hay algo también muy importante que tenemos aquí, ¿verdad? Y fíjense, el poder no es un poder terrenal, es poder de lo alto, ¿verdad? Y dice, y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos, los bendijo. Allá en aquella parte afuera de la ciudad, donde a él le gustaba estar, donde está el monte de los olivos, donde está el cielo libre, ¿verdad? Allá los llevó. Allí fue donde empezó, recordemos, su pena, su sacrificio, su pasión, cuando lo aprendieron, ¿verdad? Ahí los llevó y dice que ahí los bendijo. Qué hermoso, ¿verdad? Los reunió a todos, les dio su bendición, pero al estarlos bendiciendo, ¿qué pasa? Y aconteció que bendiciéndoles, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. O sea que fue siendo levantado y ellos lo estaban viendo, eran testigos de ese levantamiento de Jesús. Fue llevado al cielo. Y ellos, dice, después de haberle adorado, cuando ellos ven eso, caen a tierra para adorarle, para glorificarle, para reconocerlo, ¿verdad? Viéndolo cómo iba subiendo. Dice, volvieron a Jerusalén y fíjense el cambio. Ya no están asustados, ya no están turbados, ya no están temerosos, ya no están inseguros. Volvieron con gran gozo. Era otro por completamente lo que había en su corazón. Habían sido transformados, estaban seguros, contentos de haber visto a Jesús, de haberlo visto como ya no era un ser humano común y corriente como lo habían conocido. Por eso Pablo dice, al que conocimos en la carne, ya no lo conocemos según la carne, sino según el Espíritu, porque es otro Jesús. Ya, es otro Jesús. Después de que pasa la cruz y resucita, ya no es el Jesús físico solamente, ya es el Jesús espiritual también, el Jesús resucitado. Y entonces lo adoraron, ¿verdad? Y volvieron a Jerusalén con gran gozo. ¿Y qué hacían? Aquí hay una enseñanza tremenda, tremenda. Estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. No se separaron del templo, no dijeron nosotros ya no somos de ahí. No, era la casa de Dios y ellos seguían yendo al templo. Todas las horas, tenían un horario de oración muy estricto, ahí estaban, alabando a Dios, adorando a Dios, orando a Dios, hasta que viniera lo que Jesús les había dicho que esperaran, ¿verdad? Alabando y bendiciendo a Dios. Y termina el Evangelio con un amén. Y quiero decirles que los eruditos dicen que este amén no está en los antiguos escritos, que fue añadido más tarde, ¿verdad? Pero es una buena añadidura, ¿verdad? Es un perfecto cierre del Evangelio. Así sea, que se cumplan las palabras de este Evangelio. Y damos gracias a Dios de que a través de algunas peripecias y algunas interrupciones, pero hemos completado este estudio. Sí, Aarón. Bueno, todavía me conocen, que participo mucho. Me llama mucho la atención porque 2 veces dice, y los bendijo, y bendiciéndolos. Se me vino a la mente el pasaje de Jesús cuando dijo, porque donde yo estoy, quiero que vosotros también estéis. Es decir, yo creo que fue creo yo, ¿verdad? Pues estoy especulando, que fue una separación como algunas separaciones dolorosas, que se te va un ser amado o te tienes que partir. Aunque yo sé que Jesús está con nosotros y donde hay 2 o 3 congregados, Él está ahí, pero esa bendición de Jesús yo creo que fue, pues ya no va a estar Juan aquí, a lo mejor no, aquí conmigo, y es en Juan 14 que dice, no se turbe vuestro corazón y tengáis miedo, donde yo estoy ahí van a estar ustedes.
Y esa necesidad, y es lo mismo que se ven hechos cuando están los galileos volteando al cielo, y entonces aparecen los ángeles para decirles, este Jesús que están viendo que asciende, porque se quedan viendo, o sea que se les estaba yendo, ¿no? Dice, así mismo va a venir. Entonces yo creo que fue una separación pues o sea, te quitan a Jesús, yo sé que no se lo quitaron, sigue con nosotros, pero ese Jesús físico que estaba a un lado fue una pérdida que en su momento seguramente pues lo extrañó, no sé cuál sea la palabra correcta emocional, pero que fue una pérdida importante para ellos, y por eso me llama mucho la atención que dice, y los bendijo, y otra vez dice, y bendiciéndolos, antes de partir, y se quedan viendo ahí en Hechos, se le estaba yendo el maestro, y dice, va a venir. Entonces es el amor entre Dios y de Jesús y la iglesia. Y su pueblo, sí, y aquellos que lo siguen. Es importante que nosotros nos demos cuenta de que precisamente ese gozo que ellos experimentaron fue por esa bendición especial que hasta que no desapareció de su vista, dice en el libro de los Hechos que una nube lo cubrió, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es en otra dimensión, no es una dimensión física que podemos decir que a través del espacio y de los cielos, no, es otra dimensión, es una dimensión espiritual, ¿verdad? Pero una manera de que desaparezca de la materia, de lo que nuestros ojos perciben, es poniendo una nube, ¿verdad? Para que ahí se pierda, ¿verdad? Entonces, es una manera de que nosotros podamos de alguna manera entender el cambio de dimensión de la física a la espiritual. Sí, les doy muchas gracias por toda la atención que han tenido al estudio. Discúlpenme si algunas veces me extiendo un poco de más. Me gusta relacionar el estudio del Evangelio con la vida diaria, con lo que la historia nos enseña, porque de alguna manera es un reflejo de lo que el Señor dijo que esperáramos, ¿verdad? Y donde podemos ver también la mano del Señor y el actuar de Dios en medio de nosotros. Muchas gracias, que Dios los bendiga.